Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar sobre novedades en el régimen de cambio. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Me querría ahora directamente ya meter en el tema de esta charla. ¿Cuál es la idea de esta exposición? La idea básicamente es hacer un repaso ordenado y actualizado del régimen de cambios actualmente vigente, tomando en cuenta todas las novedades que se han sucedido prácticamente en los últimos 8 meses, que han sido muy prolíficos en normativa cambiaria. Casi todos los jueves a la noche o algunos viernes muy tarde han salido nuevas normas cambiarias, las que nos han mantenido obviamente muy entretenidos y han alegrado todos los fines de semana de muchos abogados, de Danilo y el mío sobre todo. Y más que hacer un recorrido en forma cronológica o sucesiva de todas las novedades o cambios, que a veces es medio caótico y medio confuso, nos parecía mucho más práctico exponer el sistema cambiario puesto al día como un conjunto ordenado y sistemático, siguiendo un esquema habitual más contable, que es de ver, digamos, los ingresos de divisas y los egresos de divisas, ¿no? La verdad que Argentina, como ustedes saben, tiene una gran experiencia en controles cambiarios, ya que prácticamente en 1931 ha tenido controles de cambio, salvo los 10 años de la convertibilidad y los 4 años de libertad cambiaria del gobierno de Macri. Pero lo cierto es que el régimen actual cambiario que se da en estos momentos tiene características muy particulares. Primero, porque surge a partir de un decreto fundante totalmente nuevo, que es el decreto 609 del año 2019, y que ya no remite a los viejos decretos, al viejo decreto del año 64, que era el que tradicionalmente imponía la obligación de ingresar las exportaciones. Y después porque es un régimen muy restrictivo, es una especie de super cepo, ¿no? Agravado últimamente este torniquete cambiario por la escasez de reservas internacionales del Banco Central. Y esto se ve claramente en muchas de las normas cambiarias de la pandemia que vamos a ver hoy, sobre todo a partir de la comunicación A7030, que como vamos a ver establece condiciones inéditas de acceso al mercado de cambios, de acceso al dólar oficial que nunca antes se habían visto en la Argentina. Y además porque con este régimen nuevo de la comunicación A7030 y otras, ¿no? En la práctica se da lo que nosotros de algún modo consideramos un virtual desdoblamiento cambiario de hecho. ¿Por qué? Porque existe por un lado un dólar, ¿no? Que es el dólar que surge del mercado único y libre de cambios, que así se llama, pero que no es ni libre ni único, y que tradicionalmente se le llamaba el dólar oficial, que es un dólar que cada vez es más difícil de conseguir y es un dólar que está sujeto a mini devaluaciones en forma continua, pero muy moderadas, a una especie de lo que los economistas llaman un crawling peg, que ha originado un retraso cambiario muy importante. Y por el otro lado tenemos un dólar alternativo, pero legal, que es el tipo de cambio implícito de las operatorias llamadas de contado con liquidación y de dólar MEP o dólar bolsa, que es un dólar tradicionalmente libre, pero sobre el cual el Banco Central ha querido últimamente influir indirectamente a efectos de bajar la brecha, que ahora vamos a comentar con estos gráficos, la importante brecha que se da con el dólar oficial. Y este mercado alternativo libre del contado con líquido del MEP es el que se utiliza fundamentalmente para el atesoramiento y para todas las transacciones que no tienen acceso al MUL. Esto es una especie de dólar financiero.
Y lo curioso es que el Banco Central ahora no solo ha avanzado en regular, obviamente, el dólar oficial, sino que intenta intervenir en la interacción, el cruce entre estos dos mercados, el mercado único libre de cambio del dólar oficial y el mercado del contado con liqui. Pero en vez de que estos mercados tiendan a la convergencia, como sería lo más apropiado, esta intervención hace que estos mercados justamente se alejen de la convergencia, y esto lo muestra este gráfico que muestra cómo se ha agravado la brecha entre el dólar, digamos, oficial del MULC, Mercado Único Libre de Cambios, y el dólar del contado con liqui. Y además, este régimen cambiario se da en el mundo en un momento en donde el mundo está muy globalizado y además el mundo está digitalizado. O sea, es posible hacer todo tipo de transacciones digitales, con lo cual cada vez le es más difícil al central controlar cualquier tipo de mercado cambiario, porque hoy día tenemos criptoactivos, tenemos plataformas peer-to-peer como RTM y otras que permiten de algún modo eludir el mercado cambiario tradicional. Y además es un mundo donde prácticamente ningún país del mundo tiene regímenes de controles de cambios, a diferencia de lo que ocurría en la posguerra. Hoy solo países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, algunos países africanos y algún asiático tienen realmente controles de cambio. Y además al Banco Central le quedan muy pocas reservas, y además todos los meses se le van casi $1.000 millones por la venta del dólar ahorro, de los $200 que vende al mercado minorista, ¿no? Entonces, eso ha producido una gran brecha que, como vemos en este gráfico, es muy importante, y ahora estamos en el punto más alto de la brecha. Y además, como se puede ver en el gráfico que sigue, también es la brecha más alta de la década que tenemos en Argentina, y únicamente nos tenemos que remontar recién al año 1974 para tener brechas tan pronunciadas. Así que ahora le cedo un poco la palabra a Danilo, que va a comenzar con aquellas operaciones que exigen un ingreso de divisas básicamente con las exportaciones. Exactamente. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por la introducción. Esto que mencionaba Diego respecto de la brecha no es solamente importante a nivel financiero y económico, sino también a nivel de la exportación de bienes y su obligación de liquidación. Como la mayoría de ustedes ya saben, desde septiembre del año pasado los exportadores de bienes están obligados a liquidar todos los proceeds de sus exportaciones en un plazo determinado que varía dependiendo cuál es el bien exportado. La cuestión obviamente pasa porque esa liquidación se hace al dólar oficial y, como bien Diego marcó, luego si se quieren readquirir esos dólares hay una brecha gigantesca. Entonces lo que hemos visto de parte de muchos clientes es la consulta de: ¿puedo evitar de alguna forma tener que hacer esta liquidación? Bueno, ahora vamos a intentar responder esa pregunta, pero les anticipo que no somos muy optimistas al respecto. En estos cuadros, y los pasamos rápidos, ven que hay plazos que van desde 15 días a 365 días para liquidar las exportaciones. 15 días obviamente son las exportaciones más fuertes de la Argentina, semillas, soja, hidrocarburos, y luego se va extendiendo con la particularidad de que las exportaciones convinculadas tienen siempre como máximo 60 días, excepto que se den ciertas condiciones que se pueden extender hasta 120 o 180 días, pero son casos muy específicos. Este plazo de 15 a 365 días se aúna a otro plazo de 5 días hábiles, que es el plazo para liquidar una vez que se cobró. Esto, pasando en limpio, significa desde que se embarca el bien hay un plazo X para cobrar esa exportación, hasta ahí perfecto,
Pero si yo cobro la exportación dentro de ese plazo, aun cuando no haya consumido los 15, 30, 60, 180 días, lo que me corresponda, automáticamente me obligo a dentro de los 5 días hábiles a liquidar la exportación, traer el dinero a Argentina y convertirlo a pesos. Aquí es donde empieza a tallar un concepto importante que es el concepto de vinculadas, que vamos a ver a lo largo de toda la presentación. Quiero dejarles la idea y el criterio de que vinculadas es lo que habitualmente consideramos como tal y más. ¿Qué quiero decir con esto? No se limita únicamente a el típico concepto de control vinculación que tenemos en el derecho societario o incluso en la ley de mercado de capitales, sino que es mucho más amplio, porque la idea del Banco Central es intentar captar la mayor cantidad de operaciones en ese criterio. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que el hecho de tener 25% de un capital social te hace vinculada, el hecho de haber participado en la designación de directores, aunque ya no se sea accionista, te hace vinculada, y el hecho incluso de tener relaciones económicas trascendentales con determinado sujeto te hacen vinculada, ¿sí? Excede lo que es lo societario. Ahora bien, tenemos esta obligación de liquidar. ¿Esta obligación es independiente de que me hayan pagado o es una obligación que está sujeto a que me hayan pagado efectivamente? La normativa parecería decir que es algo que está independiente de que le hayan pagado a uno, porque para eso pone los plazos específicos y habilita la posibilidad de integrarlo con fondos propios. No obstante, la jurisprudencia ha sido bastante consistente desde la década del 80 y algunos fallos de la década del 2000, en la cual dice, bueno, si no has cobrado no tenés obligación de liquidar. Y ese es un principio que tenemos que tener en cuenta, siempre y cuando no estemos hablando de relaciones convinculadas, porque ahí la cuestión es un poco más discutible, porque el Banco Central lo que no va a querer es que nunca le cobres a tu vinculada con tal de no tener que liquidar aquí los proceeds de la exportación. Pero como principio, quien no cobra no está obligado a ingresar los proceeds de la exportación. Sí está obligado a ingresar, no obstante, los pagos sustitutivos, es decir, si por alguna razón hay un pago de seguros en vez del precio o hay una procesadora de pagos, eso también queda sujeto a esa obligación de ingreso. Pero vayamos aquí a las cuestiones de los plazos y qué pasa si no me han pagado dentro del plazo, que ha ocurrido en varias veces. Bueno, la normativa cambiaria prevé 3 supuestos en los cuales se admite que el no pago dentro del plazo pueda ser justificación suficiente para el exportador para no tener que liquidar. La primera es los controles de cambio en el país del importador, ¿sí? Si alguien exporta a un país que no permite el pago, que no permite el acceso al mercado de cambios, supongan nuestra situación, pero al revés, en ese caso se permite justificar ante el BCRA, ahora veremos cómo, el no ingreso dentro de los plazos previstos. Una segunda es la insolvencia del importador. Si mi cliente presentó su concursamiento, su quiebra en el exterior, puedo justificar de por qué no lo ingreso. Atentos que eso no sirve para entidades vinculadas. Y la tercera, y más común, es la falta de pago del importador, ¿sí? El importador no me pagó, no se presentó en quiebra, no está en concurso, pero no me pagó esta factura. Ahí la normativa lo admite, no para vinculadas, pero sí para terceras partes, pero hay que estar muy atento que los requisitos son bastante estrictos. Hay que presentar reclamos administrativos, hay que demostrar que se inició un reclamo judicial, que si había un seguro se inició el reclamo ante el seguro para que cubra lo que no pagó el importador. Es decir, existe la posibilidad de justificarlo, pero no es algo que únicamente lo alego y listo, tengo que demostrarlo. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central para poder constatar si yo estoy cumpliendo o no con la obligación de liquidación? Bueno, como todo organismo público, se lo delega en las entidades privadas, ¿sí? En este caso serán los bancos que uno nomine o designe cuando está exportando, el que va a hacer el seguimiento en un sistema especial que se llama Secoexpo. Cuando uno exporta, tiene que designar un banco, ese banco calcula los plazos, calcula los montos a liquidar, etcétera, y es quien va a controlar que en el plazo debido se haga la liquidación. Si se hace la liquidación, el banco le informa al BCRA que está todo en orden,
cerramos el tema. Si no se hace la liquidación dentro de los plazos, el banco queda obligado a denunciar ante el BCRA este incumplimiento. Por eso es muy importante siempre tener un feedback muy directo con el banco del Secoexpo, el banco designado, porque es quien nos va a acompañar en todo este proceso para que no se dispare ningún aviso indebido al Banco Central. Existen medios especiales para justificar, además de los que mencionamos, no ingresos, pero son muy específicos y refieren a aquellos en los que no hay pago. Una exportación gratuita, una pérdida o merma, cuando el cliente dice que la calidad del producto no fue buena y por lo tanto no va a pagar. No nos vamos a detener en eso, son casi veintitantos de excepciones. La regla general, lamentablemente, es muy difícil, si no casi imposible, evitar la liquidación. Y si bien le hemos dado muchas vueltas, siempre existe un riesgo muy grande de intentar evitar esta liquidación, que hoy en día a muchos no les conviene, porque el dólar oficial, como decíamos, está bajo, pero que es lo que pide la ley. Acá tenemos a los amigos de Comex, que ya el año pasado estaban y siguen estando, por lo menos no nos renunciaron, llenos de papeles. Hay un caso particular en el cual no es obligatorio traer los dólares de la exportación al país, que son los casos de prefinanciaciones y adelantos. Pero ojo, a no confundirse, esto no es porque el Banco Central sea bueno y diga, bueno, en este caso no tenés que traerlos, sino porque ya los trajiste. Como ustedes saben, un anticipo o adelanto es el pago que hace anticipadamente el cliente de la exportación. Una prefinanciación es cuando un banco, diferente al cliente, me paga por adelantado, me da el dinero por adelantado para que yo pueda hacer la exportación. Una posfinanciación es cuando ya realicé la exportación y vendo la factura. Bueno, son todas distintas alternativas que existen para poder financiarse o adelantar los fondos para una exportación, pero lo importante de esto es que nos permiten no traer el dinero siempre y cuando hayamos liquidado los fondos que vinieron por el anticipo, la prefinanciación, la posfinanciación, el préstamo que esté garantizado con los flujos de exportación o los otros pocos criterios que se admiten, ¿sí? Es decir, para poder gozar de esta facultad de no traer los dólares, tengo que haber traído anteriormente los fondos que estoy ahora repagando. En el caso de los financiamientos o prefinanciamientos que dé un banco local, hay una particularidad. Como veremos después en la cuestión entre residentes, los bancos locales me los van a desembolsar en pesos a tipo de cambio oficial. Pero claro, yo diría, la normativa me permite no traer los dólares. Uso pesos para recomprar los dólares y pagarle la deuda al banco local. Y dejo los dólares afuera. Sería un win-win para todos. Bueno, lamentablemente no es así y esto ténganlo muy presente. En lo que son prefinanciaciones con entidades financieras locales, la normativa exige que se paguen con dólares procedentes de la exportación, salvo que se pueda demostrar ante el banco y con documentación suficiente que no se pudieron obtener esos dólares. Es decir, este rulo de total es una entidad local, compro con pesos los dólares para pagarle a la entidad local, en un caso de prefinanciación no sirve, ¿sí? Es algo a tener en cuenta porque hay muchos que han aplicado los dólares para hacer otros pagos y después se encuentran con que el banco le dice, no, pero vos me tenés que pagar con los dólares que exportaste, no con pesos. Ahora vamos a pasar a ver otros rubros que deben ser liquidados o no, obligatoriamente, tal cual lo explicará Diego a partir de la próxima filita. Gracias, Danilo. Otro rubro que hay que liquidar e ingresar, en este caso dentro de los 5 días del cobro o percepción, es el producido de la enajenación o disposición de activos no financieros no producidos, efectuados a un no residente. ¿Qué es esto de los activos no financieros no producidos, que parece un trabalenguas? Es un concepto del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario y el Banco Central básicamente lo ha definido como aquellos activos intangibles, por ejemplo, asociados con derechos de pesca, derechos minerales, derechos sobre el espacio aéreo y electromagnético, como es el espectro,
incluso pases de deportistas y derechos de formación de jugadores de fútbol, y también patentes, derechos de autor, concesiones, marcas, logotipos y dominios de Internet. El Banco Central aclaró que los inmuebles, la venta de inmuebles o de propiedades aún rurales, no se encuentra comprendido dentro de este concepto, y por eso si se vende un campo o un inmueble a un no residente, el precio no hay que ingresarlo. Otros conceptos que se discute son, por ejemplo, el caso de los salarios o remuneraciones. En eso es claro que no hay obligación de ingreso. Por ejemplo, si alguien vive en Argentina y es empleado de un empleador extranjero. Tampoco hay que ingresar, por ejemplo, otras rentas como los intereses, las utilidades, el producido del alquiler de inmuebles ubicados en el exterior. Ahora, si un argentino alquila un inmueble ubicado en la Argentina a un extranjero, un no residente, y lo percibe afuera, eso se trata como un servicio y hay que liquidarlo dentro de los 5 días hábiles de su cobro. Ahora vamos a pasar, ya visto los ingresos de divisas, vamos a pasar al tema de los egresos de divisa. ¿Cuándo podemos pagar o girar divisas al exterior? Y ahí lo importante es que últimamente, durante la pandemia, el Banco Central dictó una comunicación A7030 y otras que la modificaron, que vino a introducir ciertas condiciones generales inéditas en la Argentina y en la historia de acceso al mercado de cambios. Básicamente, como línea general, lo que van a decir estas comunicaciones, y vamos a entrar en el detalle, es que si vos utilizaste el acceso al dólar a través de contado con liquidación o MEP 90 días antes del acceso, no vas a poder acceder al mercado de cambios, y a la vez te vas a tener que comprometer a no acceder al contado con liquidación o al dólar MEP o dólar bolsa en los 90 días subsiguientes. Siempre estamos hablando de contado con liquidación o MEP, lo que llamamos de salida, es decir, cuando iniciamos la operación con pesos y al cabo de la operatoria con títulos, que luego vamos a explicar, obtenemos dólares. Esto no restringe el contado con liquidación o el MEP, digamos, de entrada, ¿no? ¿Qué dicen claramente estas normas? Primero dicen que cuando voy a acceder al mercado oficial de cambios, al MULC, tengo que presentar una declaración jurada, que es una foto, en la cual yo tengo que manifestar que en los 90 días corridos anteriores al acceso al mercado no he efectuado operaciones de contado con liquidación o MEP, entendidas por tales aquellas operaciones en que he vendido valores negociables para obtener una liquidación en moneda extranjera, o he transferido esos valores a una entidad depositaria del exterior, porque ahí ya el Banco Central pierde control si esos valores se venden. O sea que si hice contado con liquidación de salida o MEP de salida, es decir, empezando con pesos y terminando con dólares, en los 90 días corridos anteriores no me venden dólar oficial, no me permiten acceso al MULC. Y también, esta es una foto, también voy a tener que asumir un compromiso de no acceder al contado con liquidación o al dólar MEP en los 90 días corridos subsiguientes. Por eso decía yo al principio que ahora el central se ha metido al cruce de estos mercados, porque a todo aquel que accede al mercado oficial de cambios, de algún modo se le va a crear una especie de ventana de restricción de 180 días para acceder al contado con liquidación o al MEP de salida. Como dije antes, esto no restringe el contado con liquidación o MEP de entrada, que a veces se llama contado con liquidación o MEP inverso, que es aquellos casos donde parto con dólares locales o en el exterior y luego de la operación con títulos
termino con pesos en el país. Pero esto no es todo. Esta comunicación A7030 ha venido a establecer un régimen en virtud del cual básicamente el que tiene dólares líquidos en el exterior no se le venden dólares oficiales en el mercado de cambios. Es decir, al que tiene dólares no se le venden dólares y el que tiene dólares líquidos en el exterior, en el fondo lo que tendría que hacer es usarlos. ¿Por qué? Porque esta comunicación A7030, como condición para acceder al mercado de cambios, pide al que desea acceder al mercado que también presente una declaración jurada, que es una foto, en la cual va a tener que declarar como declaración jurada, y si declara mal es una falsa declaración cambiaria que está sancionada con la ley penal cambiaria, va a tener que declarar que no tiene activos externos líquidos disponibles en el exterior en exceso de $100.000 estadounidenses o su equivalente. Al principio esto salió que no podías tener ni $1 en el exterior, realmente se dieron cuenta que es difícil tener cuentas sin un saldo mínimo. Pero además de esta declaración, de esta foto, va a tener que comprometerse a que si, digamos, con posterioridad al 28 de mayo de este año, digamos, adquirió activos externos o, digamos, volvió ilíquidos esos activos que tenía líquidos, va a tener que comprometerse dentro de los 5 días de cobrado o de enajenados estos activos, o cobrado el préstamo externo, o cobrado un depósito a plazo fijo, va a tener que comprometerse a ingresar y liquidar esas divisas dentro de los 5 días hábiles. Es decir, este compromiso agrega otra causal más de ingreso y liquidación obligatoria de divisas. Esto no rige para los activos que él ya tenía en forma ilíquida en el exterior anteriores al 28 de mayo, pero sí para los que vuelve ilíquidos con posterioridad. ¿Y qué son activos externos líquidos disponibles? Bueno, ahí hay una enumeración del Banco Central que básicamente lo que dice es que son los billetes y monedas en moneda extranjera, el oro amonedado o en barras, los depósitos a la vista en entidades financieras del exterior, criptoactivos, fondos en cuentas de inversión, pero el concepto catch-all o residual es toda aquella inversión que permita obtener disponibilidad inmediata en moneda extranjera. O sea, toda aquella inversión que permite una disponibilidad inmediata en moneda extranjera es un activo externo líquido disponible, y si el que quiere acceder al mercado de cambios tiene más de $100.000 en estos activos, no puede acceder al mercado de cambios. Hay muchas discusiones sobre distintos ítems y distintos tipos de activos, si configuran o no activos externos líquidos. No podemos entrar en todo el detalle, pero hay algunas excepciones que están en la normativa y son interesantes. Por ejemplo, la moneda extranjera en entidades financieras en el país no es considerado un activo externo líquido. Ahora, si no está en una entidad financiera, si está en caja de seguridad o en una cuenta comitente con un agente de bolsa, sí, y computa para los $100.000. Los fondos depositados en el exterior que no pueden ser utilizados porque están en una cuenta de reserva o de garantía constituido como colateral de un financiamiento, también se excluyen. También se excluyen aquellos fondos que están en garantías de operaciones de derivados en el exterior, por ejemplo, en la Bolsa de Commodities de Chicago. También se excluye la moneda extranjera que va a ser utilizada ese mismo día para pagos que hubieran tenido acceso al MUL. También se excluyen aquellos fondos que están en cuentas, por ejemplo, de un exportador y no han transcurrido los plazos para liquidarlos, y también se excluyen los montos que se recibieron por endeudamientos financieros, pero que no exceden
el equivalente a pagar por capital o intereses en los próximos 120 días. Y aunque no esté expreso, también se excluyen aquellos títulos emitidos por emisores argentinos, como ONs emitidas por emisores argentinos o títulos públicos argentinos. Vale decir, si tenés activos líquidos en el exterior, no te venden dólares. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución al problema? Y liquidizar los activos. Pero si liquidizamos los activos, sabemos que vamos a tener que, digamos, liquidar el producido de esos activos cuando esos activos sean vendidos, o si es un préstamo, cuando el préstamo sea repagado dentro de los 5 días. Obviamente acá hay muchos mecanismos de liquidizar activos que se están usando y se han usado. Tampoco podemos entrar en todo el detalle, quizá hay alguna pregunta sobre este tema. Vistas estas condiciones generales de acceso al mercado, vamos a ir sobre los distintos conceptos que autorizan el egreso de divisa. Uno es pagar servicios. Acá la normativa del central es muy clara. Si la contraparte no es una vinculada, se puede, digamos, acceder al tipo de cambio oficial en el mercado para pagar esos servicios siempre que se cumpla con el relevamiento. En cambio, si la contraparte es vinculada, requiere autorización previa al Banco Central, que equivale a decir que el central prácticamente nunca te autoriza, con lo cual a las vinculadas básicamente no se le puede pagar servicios, salvo las excepciones específicamente previstas, como por ejemplo los pagos a tarjetas de crédito por gastos de viajes y turismo, con algunas excepciones, por ejemplo, fichas de casinos, criptoactivos y demás, los agentes locales de cobro, las primas de reaseguro, ciertos arrendamientos de buques, pagos de asistencia al viajero. Hay aquí una casuística. Y Dani ahora continúa con otros, digamos, egresos de divisas por pago de deudas financieras. Sí, gracias Diego. Para complementar únicamente respecto de este pago a vinculadas que mencionaba Diego, y esto es salido recién del horno porque se publicó hoy en el boletín oficial, las nuevas reglas para una moratoria fiscal, aquellos que se quieran adherir, tengan en cuenta que una de las causales de caducidad va a ser pagar cierto tipo de servicios a sus entidades vinculadas. Obviamente, seguramente habrá una charla sobre eso en la cual el equipo de tax del estudio va a dar todos los detalles, pero bueno, se empieza a entrelazar la cuestión impositiva con el acceso al mercado de cambios y eso puede conllevar algunas consecuencias gravosas para las sociedades locales. Como decía Diego, vamos a repasar brevemente el tema de deudas financieras y acá es muy importante hacer una distinción entre la deuda que es con sujeto local y la deuda que es con sujeto del exterior. No vamos a entrar en detalle cuando una persona es residente o no residente, pero sí tener presente que tienen tratamientos distintos dependiendo si el acreedor es un residente o un no residente. En el caso de la deuda financiera con no residentes, que es en general el grueso de la deuda en dólares, hay una carga, pero no obligación carga, para poder ingresar al mercado de cambios para repagar esa deuda. Y la carga es haber liquidado en el mercado de cambios también los proceeds de ese préstamo que se quiera ahora repagar. Siempre y cuando esos proceeds se hayan desembolsado luego del 1 de septiembre de 2019. Es decir, los desembolsos anteriores a esa fecha no hay que demostrar que se hayan liquidado en Argentina, los desembolsos posteriores sí habrá que demostrarlo, además de tenerlo registrado en el relevamiento como deuda financiera. Hay un acceso que va a ser escalonado, se va a permitir acceder al mercado de cambios únicamente en la medida en que tenga que pagarse en lo inmediato esa deuda, y a tal efecto la normativa lo que dice es podés empezar a acceder durante 5 días hábiles anteriores al vencimiento. En realidad son 8 porque no se considera precancelación a partir del tercer día hábil,
pero durante 5 días hábiles antes del vencimiento podés ir comprando un 20% de la deuda que tengas que pagar, de forma tal de que llegues al vencimiento con la totalidad de los dólares para hacer la transferencia. La precancelación, como todos ustedes entenderán, está totalmente prohibida. Si bien la normativa no lo distingue, nosotros entendemos que habla siempre de precancelación voluntaria. La precancelación obligatoria, es decir, aquella en la que originalmente ya el préstamo decía que, producido un evento que no dependiera de la voluntad de las partes, había que precancelar el préstamo. Esa sí está permitida por la normativa porque implica un anticipo del vencimiento de la deuda. La precancelación voluntaria, es decir, el acuerdo de partes para pagar por adelantado, no está permitida, no se puede acceder al mercado de cambio. Hay un gris ahí que el BCRA lo ha tomado bastante en contra, o se ha puesto en contra, que es cuando las partes acuerdan ahora, después de que ya está la normativa cambiaria dictada, nuevos eventos de precancelación. Y ahí la suerte puede ser dispar, y ahí va a haber que hablar mucho con el banco, porque si no es estrictamente objetivo y bien justificado, el BCRA lo ha interpretado como una forma de hacer una precancelación voluntaria disfrazándola de precancelación obligatoria. Pero ha existido casos en los cuales si es justificado y si realmente no depende de la voluntad, se considera que es realmente obligatoria. Hay un tema con la refinanciación. Como decimos, hay una carga que es traer los dólares para poder repagar. Ahora, en una refinanciación, obviamente, yo no voy a recibir los dólares. Es muy posible que yo pueda conseguir, no en esta situación actual, pero tal vez más adelante, si las cosas se acomodan, una tasa mejor a la que estoy pagando hoy y diga, bueno, le diga a un tercero, pagale a mi acreedor y yo me obligo a pagarte con otro schedule de payment, ¿no? Con otro calendario de pagos. Eso la normativa lo permite y dice, si utilizás fondos de un nuevo préstamo para pagar una deuda que hubiese tenido acceso al mercado de cambios, y siempre y cuando estires el maturity de esa deuda, no adelantes pagos de capital y la primera cuota sea menor a la que hubieses tenido que pagar anteriormente, se permite la refinanciación. ¿Qué significa esto? Que aunque no haya traído los fondos a la Argentina, voy a poder acceder a repagar ese crédito. ¿Por qué? Porque ya había traído los fondos de la primera deuda que estoy repagando con esta nueva deuda. Acá el punto clave es ver qué significa que hubiese tenido acceso, y eso es un tema muy casuístico, porque se podría decir que es recién cuando tenga vencimiento que va a tener acceso, podría decirse no, bueno, no habla del vencimiento, sino le da más condiciones, habrá que discutir si con las vinculadas o no tiene o no acceso, y esto nos introduce en una de las medidas que tomó la 7030 y que se ha venido extendiendo, por ahora hasta el 31 de agosto, pero probablemente se siga extendiendo, que es limitación de pagar créditos a vinculadas en cuanto al capital, ¿sí? A partir de mayo no se puede pagar a las entidades vinculadas el capital de la deuda financiera que se tenga con las mismas. Sí los intereses, si bien ahora con la norma de moratoria eso también va a estar en entredicho, pero por una cuestión fiscal no cambiaria, pero no se puede pagar el capital. Como digo, si bien esto hasta el 31 del 8, probablemente se siga extendiendo. Lo que permiten las normas, no obstante, es ir generando garantía, ¿sí? Obviamente cuando a mí me prestan, muchas veces el acreedor lo que va a decir es yo quiero ir captando los fondos para asegurarme de que en la fecha de vencimiento vas a tener los fondos necesarios para pagarme. Siempre y cuando se trate de deuda con sujetos del exterior, no con sujetos local, la normativa permite establecer cuentas de garantía que dependiendo la fecha en que se hizo el préstamo, pueden ser en el exterior o deben ser en Argentina, dependerá de cada caso, pero permite ir acumulando, especialmente en los casos de fideicomiso, que es la alternativa que usualmente se utiliza en varios financiamientos estructurados o project finance, etc. Y luego entramos a la deuda financiera con sujetos locales. Acá la restricción es algo raro porque si ustedes ven la normativa en todos lados dice se admite acceder al mercado de cambios por esto, esto, esto. En aquellos casos que no se cumpla habrá que pedirle la conformidad al BCRA. Esa es la regla que pone la normativa cambiaria. Ahora, cuando es deuda con sujeto local, habla directamente de prohibición.
Es la única vez que la normativa, en toda su extensión, habla de está prohibido, dice, realizar pagos en dólares, salvo ciertas excepciones entre sujetos locales. Esas excepciones son esencialmente que la deuda esté en escritura pública o registro público con anterioridad al 31 de agosto del año pasado. Ojo que certificación de firma no es escritura pública, no es registro público, por más de que quisimos sostener eso, el BCRA fue claro en que eso no es así, lo cual discrepo. Y luego también se pueden pagar las deudas con entidades financieras locales, ¿sí? La normativa lo que establece es las entidades financieras, si yo tomo un préstamo en dólares con las entidades financieras locales, me lo deben liquidar en pesos a tipo de cambio oficial y luego yo sí puedo acceder al mercado de cambios para repagarle. Pero para repagarle al vencimiento. No se permite tampoco la precancelación y es más, acá sí no hay ninguna excepción, se requiere necesariamente la conformidad previa del BCRA. Cerrando un poco este tema de las deudas financieras, tenemos el tema de las obligaciones negociables. Acá la determinación de si la obligación negociable es una deuda con un sujeto del exterior o una deuda con un sujeto local pasa en realidad por dónde está dónde está registrado el título, ¿sí? Si es en caja de valores será una deuda local, si es en DTC, Euroclear, etcétera, es una deuda con un sujeto del exterior. Hay que estar muy atento a eso porque las condiciones son distintas. Precisamente por esta cuestión, Caja de Valores tuvo a finales del año pasado algún inconveniente que sigue existiendo con respecto a poder girar los dólares que recibía de pago a los tenedores del exterior, porque la normativa lo habilitó únicamente para los títulos públicos, pero no para las obligaciones negociables de privados, y hubo varios antecedentes en los cuales los dólares quedaron durmiendo en la cuenta de Euroclear local porque no se le permitía el giro al exterior. En cuanto a las obligaciones negociables locales que se emitan en dólares, la normativa ahora exige que todo dólar que se consiga, que se colecte por esa colocación, sea liquidado en el mercado de cambios. Eso es condición sine qua non para poder acceder al mercado de cambios luego para repagarlo. Si bien hoy en día no estamos viendo muchas emisiones en dólares, hay más dólar link, pero esa sería la condición. ¿Esto por qué? ¿Por qué la normativa viene a establecer un criterio tan estricto? Bueno, porque lamentablemente en la reforma del 2018 de la Ley de Mercado de Capitales y también de la Ley de Obligaciones Negociables se eliminó el artículo 4 de la Ley de Obligaciones Negociables que instaba u obligaba al BCRA a que en caso de emitir normativa cambiaria permitiera o tomara los recaudos para permitir el repago de la deuda denominada en dólares. Bueno, eso está eliminado, por ahí en un buenismo del legislador en aquella oportunidad consideró que ya no iban a venir restricciones cambiarias y lo eliminó, y la verdad que hoy lo estamos extrañando porque hoy en día se queda a discrecionalidad del Banco Central la regulación de cuándo no se puede acceder en una ON que ha sido públicamente ofrecida como en dólares, pero que tal vez después pueda no tener acceso al mercado de cambios. Finalmente, en la refinanciación de ONs, que es algo que probablemente venga luego de esta situación de pandemia, tener presente que la normativa admite acceder al mercado de cambios, pero siempre y cuando sea refinanciación de obligaciones negociables emitidas antes del 31 de agosto de 2019. Y acá la norma se queda corta porque hubo algunas emisiones, pocas, pero hubo en enero, en diciembre de 2019, enero de 2020 y febrero de 2020, recuerdo Geneia, TGLT, algunos de nuestros clientes que emitieron. Y la verdad, si el día de mañana hubiera que hacer una refinanciación de esas deudas, bueno, la norma no lo permite hoy. Obviamente que si uno va al Banco Central entiendo que con gusto te lo va a refinanciar para evitar la salida inmediata, pero es una deficiencia que tiene la normativa en este sentido. Vamos ahora al tema de importación de bienes, y esto ha tenido muchísimo movimiento, como decía Diego, en la 70-30 y en los últimos tiempos. Varios de los que están presentes sabrán de lo que hablo. El régimen general de importación de bienes no difería un poco del resto del régimen, ¿no? Tenía que traer la documentación, demostrar que el bien había llegado o que tenía una factura de pago a la vista o adelanto. Solamente paréntesis, pago a la vista es cuando el bien está embarcado pero no llegó a Argentina, adelanto es cuando el bien ni siquiera fue embarcado.
Había unos requisitos documentales, algunas restricciones, pero en general, bueno, si yo demostraba documentalmente que estaba todo en orden, me daban el acceso al mercado de cambios para pagar la importación de bienes. ¿Por qué? Y porque el bien es algo tangible, que está llegando, que se va a incorporar en el proceso productivo argentino, entonces era algo fácil de seguir. Había, como decía, algunas restricciones para el pago de adelantos con vinculadas o para el pago con aquellas sociedades nuevas que excedían de 5 millones de dólares, pero en general con el seguimiento del CEPA-IMPO, que es el sistema por el cual se sigue la importación, y siempre con unos límites de plazo, cuando había un adelanto de 90 o 170 días, se permitía el pago de importaciones. Ahora, a partir del régimen de la 70-30 y de la 70-68 estamos todos como en la foto, haciendo cálculos y sin entender bien cómo viene todo esto. ¿Por qué? Lo que estableció la 70-30 y después fue perfeccionando la 70-42, 70-52, 70-68, es un ratio de importación, lo llamamos. ¿Qué significa? Que A más B tiene que ser menor o igual a C. A es la cantidad de pagos que hice por importación, B es el monto que estoy pidiendo pagar ahora, y esa suma tiene que ser menor a la cantidad de bienes que recibí en 2020. ¿Sí? Es una forma que tiene el BCRA de impedir el pago por adelanto o el pago adelantado de las importaciones, porque si yo no recibí el bien, no lo puedo computar, voy a estar pagando más de lo que recibí. Ahora, esto se ha revelado bastante inconveniente para aquellos que habían logrado un pago diferido, aquellos que trajeron sus bienes en 2019 y de repente cuando querían pagarlo en 2020, claro, el bien no les computa para la fórmula y entonces no tienen espacio para pagar. Y esa es una situación en la que han quedado muchas compañías, pero a priori la regla es esa, ratio de importación es cantidad de dólares que ya pagué por importación más cantidad que quiero pagar ahora, siempre tiene que ser menor a la cantidad el valor de los bienes que me entró durante 2020. Hay, a partir de la 70-68, algunas excepciones al respecto. Por ejemplo, toda importación que entre al país a partir de el 1 del 7 de 2019, del 2020, perdón, queda exonerada del ratio de importación, pero no voy a poder usar esa importación para subir el ratio. No tiene sentido ahora ponernos a explicar qué significa esto, pero tengan en cuenta que si uso esta excepción, no voy a poder después usar esos bienes para poder mejorar mi fórmula de arriba. Lo mismo con la deuda comercial. El Banco Central, y en esto tuvimos algo que ver nosotros, se dio cuenta que aquella deuda que está garantizada, importación garantizada con un banco del exterior o con una ECA, que son las corporaciones de crédito de importación de Europa, tienen acceso al mercado de cambios directamente. Entonces, después de algunas gestiones, entendieron que eso tenía que estar exceptuado, porque si no la ECA automáticamente podía reclamar y entrar por el mercado de cambios y llevarse todos los dólares que necesitaba. Esa es otra excepción. Luego el sector público, la cobertura médica, el COVID-19, todo eso tienen excepciones particulares. Y finalmente, en caso de que uno no cumpla ni con el ratio ni con alguna de las otras excepciones, hay un basket general de $1.000.000, extensible a 2 millones de dólares en algunas actividades, como es farmacéutica o de salud, por el cual podrían ejercerse o pagarse adelantos o cualquier otra importación que no tenga un acceso por todos los demás canales que habíamos mencionado, hasta ese $1.000.000. Es $1.000.000 revolving, es decir, que si yo pago por adelanto un bien que no llegó y cuando llega, entonces libero ese adelanto, automáticamente tengo de vuelta ese monto para poder pagar. Pero es un tema que hay que ver caso por caso y que hemos analizado con varios clientes porque cada situación es distinta. Pasamos ahora, para no demorar más, aportes de capital y dividendos. Acá, la verdad, dos conceptos muy rápidos. Uno es, los aportes de capital no es necesario liquidarlos en Argentina, pero si no se liquidan no van a poder utilizarse como cómputo para pagar dividendos. Si bien ahora hay muchas restricciones para pagar dividendos en la moratoria tributaria, los que recibieron el ATP, bueno, por varios lados, pero a priori la normativa cambiaria te permite pagar dividendos hasta el 30% de los dólares que hayan ingresado como aporte de capital. Es decir, no tengo la obligación de ingresarlo, pero si no lo ingresé no lo puedo computar para pagar dividendos. Igualmente, como verán, hay muchísimas condiciones que no nos vamos a meter ahora a ver en detalle,
pero como siempre digo, el pago de dividendos es siempre un laberinto, donde llegar al final es bastante complicado, y de hecho no he tenido oportunidad de ver a nadie que lo haya hecho. La formación de activos externos, que implica únicamente la compra para tener, por así llamarlo, ¿sí? Una compra sin un fin específico y determinado. Acá esto es lo que se llama el dólar ahorro en el caso de las personas físicas locales. Son los $200 que se pueden por ahora comprar, y con ciertas limitaciones, aquellos que recibieron tasa cero no, aquellos que han tenido algún ATP o MIPYME, etcétera, no. Eh, pero luego las personas jurídicas no pueden hacer atesoramiento. Si bien hay un conceptito que para nosotros podía entrar, los bancos han sido constantes en decir, no, mira, es verdad, la norma no prevé ese concepto, podrías entrar por ahí, pero yo no te lo voy a habilitar porque sé que el BCRA no me lo deja. Eh, las personas humanas no residentes también pueden acceder. Acá hubo una discusión con el famoso dólar para aquellos que recibieron una indemnización del Estado por el último periodo militar. Lo habrán escuchado, no vamos a entrar en eso, pero ahí entraría. Y las personas jurídicas no residentes sí tienen un poco más de acceso, por ejemplo, las SECA, las embajadas, etcétera. El relevamiento de activos y pasivos externos, que lo mencionamos un poco más arriba, ¿no? Siempre es una condición, así como Diego decía, condición no haber hecho contado con liquidación, condición no tener activos externos líquidos, condición es siempre tener la deuda en el relevamiento de activos y pasivos externos. Es una condición general para cualquiera que quiera ingresar a hacer un pago en el mercado de cambios. Este relevamiento hay que presentarlo trimestralmente, salvo aquellos que tengan operaciones de más de 50 millones de dólares, el resto lo tiene que presentar trimestralmente. Y lo que se hace es, si yo tengo un pasivo devengado o tengo un pasivo pagado dentro de un trimestre, tengo que al final de ese trimestre, en realidad a los 45 días de concluido ese trimestre, hacer la presentación de la 6401, que ya les anticipo, el aplicativo es bastante complejo, pero hay un manual del BCRA que los puede llegar a ayudar, y obviamente nosotros de nuestra parte también, a sacar las dudas, pero hay que informar ahí todas las relaciones que se tengan, tanto a nivel pasivo, deuda financiera, deuda comercial, inversiones, deuda financiera o deuda comercial con el exterior, como a nivel activo, inversiones que uno tenga en el exterior y las tenencias de acciones propias que tenga un sujeto del exterior. Es decir, producido el pasivo, tengo que informar pasivo y activo, ambas cosas. Los que no tienen que informar, por suerte, por ahora, son las personas físicas, ¿sí? Si bien hubo una duda en su momento, porque la nueva normativa no lo aclaraba, el manual aclara que las personas humanas siguen cubiertas por la comunicación 6594, que la eximía de informar activos. Es decir, van a tener que informar pasivos, y aunque parezca poco razonable, desde $1, si le deben $1 a alguien, deberían informarlo, a un sujeto del exterior, pero no van a tener que informar los activos. Y por último, para cerrar por donde arrancamos, Diego arrancó con la brecha y yo termino con el contado con liquidación y el MEP. Diego ya explicó muy bien en qué consisten. Ya también dijo que la jurisprudencia en general siempre había dicho que no era materia del BCRA y por lo tanto era una operación entre bonos válida y que no implicaba una infracción cambiaria. El decreto 609 de 2019 tuvo la particularidad de habilitar al Banco Central a regular el contado con liquidación y el MEP, y es lo que Diego ya explicó, en cuanto a que por primera vez en la historia se ingresó en esta regulación en la relación entre el MULC y el contado con liquidación y MEP. Lo que me interesa es ver las restricciones que han venido saliendo como de repente, y por ahí uno no termina de consolidarlo, y es importante que la tengan presente. Quienes recibieron ATP no pueden hacer contado con liquidación y MEP. Quienes recibieron crédito del 24%, el crédito MIPYME, tampoco pueden hacerlo hasta que no lo cancelen. Quienes reciben el barril criollo, que es este barril garantizado de precio, tampoco pueden hacerlo. Las personas físicas de tasa cero, etcétera, tampoco pueden hacerlo. Y por último, a partir de hoy, aquellos que entren en la moratoria fiscal, que salió hoy en el boletín oficial, tampoco van a poder hacerlo. Con esto quiero decir que siempre ahora hay que poner un ojo, no solamente en el MULC,
como forma de pago, sino que habitualmente se iba al MEP como alternativa y ahora hay que tener cuidado porque también el MEP podría estar cerrado y ahí sí, la verdad que por el momento no hay mucho para hacer, no hay una tercera vía. Dani, ahí había una pregunta que yo engancho con eso y ya terminamos. Como se mencionaba en esa pregunta, y no vamos a hacer toda la historia, el contado con liquidación se fue considerado que no violaba la normativa cambiaria en el caso Banco Francés del año 2015. Ahora, obviamente, eso está muy claro porque justamente el decreto 609 que funda el nuevo régimen cambiario es el que faculta al Banco Central a dictar reglamentaciones cuando se utilice la operatoria de valores negociables para eludir las normas cambiarias. Y ha hecho uso profuso de esta facultad, limitando ciertos tipos de operaciones de contado con liquidación IMED. Eso no quiere decir, eso de algún modo reafirma que el contado con liquidación y el dólar bolsa OMEP son totalmente legales. Lo que pasa es que ahora están regulados y están regulados de diversas formas. Por eso dije que el Banco Central avanza con una especie de intervención indirecta sobre este mercado alternativo. ¿Por qué? Porque por un lado, como expliqué, el que hizo MEPO contado con liquidación de salida dentro de los 90 días del momento que quiere acceder al mercado de cambios no puede hacerlo. Y si accedió al mercado de cambios se compromete durante 90 días a no hacer contado con liquidación o MEP, además de las restricciones que vos ya señalaste. Pero además de esto, existen los llamados plazos de tenencia o mantenimiento mínimo, comúnmente denominado un parking, que funcionan, y acá hay muchos detalles y vericuetos, pero básicamente las personas jurídicas, si hacen contado con liquidación de salida, es decir, para obtener dólares en el país o en el exterior, tienen que mantener los títulos durante 5 días hábiles bursátiles, tienen que mantenerlos en el depositario o custodio local. En el contado con liquidación de entrada, las personas jurídicas no tienen parking, pero sí las personas humanas tienen también un parking de 5 días y los 5 días se cuentan desde que el título llega a un depositario o custodio local, es decir, cuánto lo hubieran tenido en el exterior no se cuenta, ¿no? Y además, y termino con esto, es muy importante que si bien hay una excepción para el parking, cuando alguien obtiene dólar cable y después convierte dólar cable en dólar MEP, sin embargo, esa especie de canje, ese cambio de dólar cable a dólar MEP, sin embargo, la literalidad de la comunicación 7030 en la que lo modificaron, la considera una operatoria, digamos, por la cual se obtiene una liquidación en moneda extranjera, ¿no? Con lo cual es algo que no puede hacerse en los 90 días previos al acceso al mercado de cambio. Vale decir, está exceptuado el parking, pero computa ese cambio de dólar cable a dólar MEP, computa dentro de lo que no se puede hacer los 90 días anteriores al acceso al mercado y los 90 días posteriores. Por eso hay que estar muy atento porque yo creo que debido a la brecha, y termino con esto que de algún modo empezamos con eso, debido a la brecha que es tan importante en estos momentos, una de las más altas de los últimos 10 años, ¿no? Es posible que haya mayor grado de restricciones indirectas sobre el contado con liqui o el MEP, no para prohibirlo directamente, pero sí para dificultar y restringir la demanda. Todas estas restricciones han operado sobre la demanda de dólar contado con liqui o dólar MEP o dólar bolsa, ¿no? Algunas, como las que obligaron a los fondos comunes de inversión a vender posiciones de dólares, han actuado sobre la oferta, es decir, abasteciendo este mercado, pero sobre todo va a haber mayores restricciones para intentar desinflar este mercado
y tratar de disminuir la brecha quitándole demanda a este tipo de mercado. Y ahora quedamos todos a disposición de las preguntas que pueden hacer por el chat o también en forma oral si lo prefieren, ¿no? Sí, ahí Diego, hay una pregunta antes para terminar de completar lo que mencionabas, y es una consulta que se ha hecho, ¿el pago al vencimiento del título o de los cupones de interés no se considera venta? Eso es algo a tener presente, pero la normativa no diferencia en cuanto a si la venta tiene que ser localmente o en el exterior, y ahí, como dice Diego, la literalidad es tan mala que parecería que si uno vende en el exterior un, un bono en dólares, también quedaría alcanzado por la normativa. Obviamente en la práctica no funciona así, pero en la literalidad bien vale el comentario. No sé si tenemos más preguntas en forma oral o por chat. De paso aprovecho para invitarlos, como dije al principio, al próximo webinar que va a tratar temas de derecho administrativo con Nicole Jauregui y como invitado especial Julio Contegrán. Y se pueden anotar en el link que se pasó antes en el chat y que de todos modos tendremos disponibles para los que se quieran anotar. Bueno, hola a todos. Agradezco a todos muchísimo, buenísima exposición. Bueno, la verdad que nada, los dos increíble. Eh, Habiendo formado parte un poco también de lo que es la redacción de la ley de mercado de capitales y toda esta marabunta de reglamentaciones del Banco Central que ustedes han explicado muy bien. Quería ver un poco el compendio con respecto al tema del cupón cuando son posteriores ahora, recientemente, a ver cómo es, si querés cerrar, porque hay una cosita que me quedó un poco medio en el camino porque se me cortó el wifi y si me perdí de algo respecto al tema de poder pagar las que son en dólares. Perfecto, perfecto. Gracias. No, a vos por la pregunta. No, un placer. Sí, como mencionábamos, a ver, lo primero es distinguir si es un pago al exterior o un pago local. Asumimos siempre ONs pago local, ¿no? Que estén depositadas en caja de valores. Aquellas ONs que fueron emitidas antes del 29 de noviembre de 2019 no tenían la obligación de liquidación en Argentina y por lo tanto tendrán acceso al pago del cupón en dólares, siempre y cuando, como explicaba Diego, la emisora no haya hecho contado con liquidación, no tenga activos externos líquidos, etcétera. Las condiciones generales lo tenga registrado en el relevamiento, bueno, acá no porque es con caja de valores, perdón, pero no van a tener inconvenientes a priori, ¿sí? Para hacer el pago. Aquellas que se emitieron luego del 29 de noviembre de 2019 tienen la obligación de, para poder, o la carga, para poder ingresar al mercado de cambios para pagar los cupones, de haber liquidado previamente el total de lo recogido o de lo colocado a través del mercado de cambios, lo mismo. Acá se puede dar una particularidad con la nueva normativa que sacó el CNB respecto a esta combinación entre pasar ciertas deudas privadas a pública con un límite hasta el 30% y a la vez colocar. Bueno, ahí puede llegar a haber una discusión, pero a priori la regla esencialmente es esa. Lo que mencionábamos es que también se permite la refinanciación, pero con el error, creo yo, en la normativa que habla solamente de las ONs anteriores al 31 de agosto y te deja fuera todas las emitidas con posterioridad, aun cuando hayan liquidado en su oportunidad los dólares. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente era esa la dicotomía que hay con el tema de lo de la CNB. Quería ver cómo jugaba también con el tema de la parte cambiaria. Muchísimas gracias. No, de nada. Yo nada más quería decir algo para terminar. Con respecto a estas condiciones de acceso al mercado de cambio, la verdad que es muy inédito este tema de no tener activos líquidos en el exterior. Y si bien la norma permite que se liquidicen activos, como explicamos, y hay muchos mecanismos para hacerlo, que no podemos entrar en eso, hay que saber que si esos activos se vuelven ilíquidos,
el día que esos activos se cobren o que se vuelvan líquidos, ahí hay que ingresarlos dentro de los 5 días. Así que hay que tener muy presente esto, digamos, para lo que de algún modo sería una solución, no se convierta más adelante en un problema o en un olvido. Obviamente que no es difícil, digamos, pensar en formas de liquidizar por un tiempo prolongado, pero siempre puede llegar el momento que esos activos que son ilíquidos se cobran y se vuelven líquidos. Sí, absolutamente. Acá otra pregunta de Marina respecto a la importación. No, lo más probable, a ver, esto se va renovando mes a mes, lo más probable es que el BCRA renueve nuevamente las reglas que existen hoy. Por suerte, a principios de agosto, que fue la última renovación de esta cuestión de la importación, no nos trajo nuevas restricciones, sino una mínima excepción adicional, que es este pago de las ECAs. Esperemos que ahora venga con lo mismo. La verdad es que hoy, a priori el 31 de agosto, termina las reglas especiales de importación, pero veo difícil que lo liberen directamente. Pero tampoco, y también veo difícil que pongan nuevas excepciones. Creo, apuesto yo, pero es una opinión personal y obviamente no desconozco qué estará planeando el BCRA, de que va a seguir todo bastante igual a como está. Acá hay una pregunta si conocemos a gente que se haya exceptuado de cumplir con las 70-30 más allá de las excepciones previstas en las normas expresamente. La verdad que mucha gente fue a pedir excepciones, ¿no? La verdad que no conocemos de excepciones expresas, ¿no? Que se hayan hecho para excederse del límite, lo que obviamente a veces fue recogido en la 70-48 y otras fueron algunas excepciones lógicas que muchos fueron a plantear, por ejemplo, las garantías por derivados en el exterior, por ejemplo, los saldos en cuentas de corresponsalía, por ejemplo, fondos que todavía no habían sido liquidados, pero no sé, Dani, yo no conozco una excepción expresa. El Banco Central estuvo muy duro con esto y muchos pensaron en un primer momento de que iban a tener todo tipo de excepciones. Un poco lo que el Banco Central les dijo es, bueno, vuelvan líquidos los activos. Y en algunos les pidió, decime, bueno, en qué están y yo conozco pedidos de documentación que respalden, por ejemplo, ese colateral o que respalden que esto está en una cuenta de garantía de un financiamiento o demás, con lo cual no conozco excepciones expresas fuera de las listadas yo personalmente, ¿no? No, no, lo mismo. Casi todas las iteraciones que tuvimos con el Banco Central, por suerte después fueron reflejadas, como decía Diego, en la 7042, porque eran razonables, pero no, no hubo una excepción específica. Sí, no, 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 el BCRA no está contestando absolutamente nada, lamentablemente. No, no hemos tenido novedades de que conteste algo. Habla por sus normas, así como los jueces hablan por sus sentencias. Bueno, incluso acá, sí, acá menciona Marina que presentó un pedido y no obtuvo respuesta del Banco Central. Sí, las excepciones que sacó el Banco Central eran muy necesarias. Lo más ridículo es que no te dejaba tener $1. O sea, cuando todo el mundo sabe que tenés que tener algún dólar en una cuenta porque te la cierran y aparte hay que pagar gastos de mantenimiento y muchos tienen un saldo mínimo, ¿no? O sea, las excepciones eran totalmente lógicas. Cuando salió la 70-30 inicial,
La verdad que yo recuerdo, Dani, un jueves a la noche, estuvimos hasta la madrugada, todo el mundo se agarraba la cabeza porque era imposible cumplir con las 70-30, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, Bueno, muchas gracias a todos por haber participado y asistido. Los esperamos que puedan asistir a futuros webinars y le agradecemos a todos su presencia y si alguno se quedó con alguna pregunta pendiente o le surge después, siempre nos puede contactar y con gusto trataremos de contestarla. Muchísimas gracias a todos y espero que sigan todos bien. muchas gracias, hasta luego. Quedamos en contacto.